Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. A veces creemos que sanar es olvidar, soltar o simplemente dejar de sentir. Pero la bioneuroemoción nos recuerda algo distinto, que sanar es comprender qué emoción se esconde detrás de un síntoma, qué creencia sostiene una experiencia, qué parte de nosotros busca ser escuchada. Cada conflicto, cada malestar es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer lo que aún no hemos podido integrar. Cuando cambiamos la forma en la que interpretamos lo que vivimos, también cambiamos la forma en la que lo sentimos. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo y las emociones se convierten en mensajeros del alma, de cómo la comprensión, más que la lucha, puede ser el primer paso hacia la verdadera sanación. Bienvenidos una vez más a este episodio, un nuevo episodio de Sagrada Incomodidad, este espacio donde nos gusta incomodarnos. Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad y nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. Bueno, hoy nos vamos a entrar en un tema fascinante, la bioneuroemoción. Y para ello tenemos hoy como compañía, como experta, a Ornella Caprari. Ella es terapeuta integrativa, titulada en la Academia Europea de Terapias Integrativas y diplomada en bioneuroemoción por el Instituto Enric Corbera de España, con especialización avanzada en un curso de milagros. Hola Ornella, bienvenida a Sagrada Incomodidad. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Débora, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por darme este espacio para poder charlar un poco con ustedes. Bueno, muchas gracias a vos, Ornella. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio, en este episodio. Para comenzar a introducirnos en esta temática tan interesante, ¿nos querés contar qué es la bioneuroemoción? Bueno, a ver, Mario lo dijo muy bien. En el Instituto de Enric Corbera, él creó un método y, bueno, el resultado es esto. La bioneuroemoción une un poco de la corriente humanista, de psicología, de neurociencia, epigenética, y tiene una columna vertebral en su conjunto que es un curso de milagros. Es una filosofía, es un entrenamiento mental metafísico. Aunando todo esto, lo que hace la bioneuroemoción es encontrar esos patrones, esas creencias, esas emociones que se alojan generalmente en nuestro inconsciente y hacen que nosotros tengamos o ciertos síntomas o tengamos ciertas conductas que bloquean nuestro estado interno, ¿no? Bien, ¿y cómo es, por ejemplo, una sesión de bioneuroemoción? ¿Cómo comienza la sesión? ¿En qué consiste? Mira, la bioneuroemoción no necesita un sistema terapéutico, no necesita muchas sesiones, porque lo que hace es, en 1, 2 o 3 sesiones, es llegar al inconsciente. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? En mis sesiones voy preguntando, voy indagando en distintas áreas. Por ejemplo, llega una persona a la sesión con un conflicto de pareja o que no puede encontrar pareja, por ejemplo. Entonces, lo que voy haciendo es ir indagando en distintas escenas con su pareja o las que tuvo en caso que no tenga ahora, y voy buscando un hilo conductor, un patrón que se vaya repitiendo en esas escenas, ¿no? En esa relación o en esas relaciones. Una vez que más o menos se encuentra el patrón, esto es información que yo saco de
del cliente no es algo que el cliente me cuenta, porque en realidad tratamos de que el cliente trate de no contarse el cuento que se viene contando para llegar a una sesión, sino que es información que sacamos nosotros como acompañantes. Y una vez que encontramos algún patrón, vamos a la infancia, que es donde generalmente, donde mayormente se alojan las creencias que nos hacen comportar de cierta forma para que nos pase lo que nos pasa, que nos siga pasando y sigamos repitiendo. Entonces, cuando llegamos a la infancia, bueno, ahí se conecta todo y se encuentra la proyección que ha hecho esa persona, la creencia que la trajo a ese lugar. Y bueno, y de esa forma, una vez que está decodificado eso, se aplican las herramientas para salir de esa estructura y empezar a ver lo que consideraban un problema como la llave de salida para ese bloqueo que tienen. Ornella, se dice mucho que nuestra mente nos da el comportamiento, o sea, nos hace comportar en coherencia con esa programación que tenemos, con esa creencia, llamémosle, que ya venimos programados. ¿Eso es así? ¿Es sobre eso donde vos trabajás? Sí, pero yo digo que no le crean a la mente. A todas las personas que vienen conmigo, porque la mente quiere que nosotros nos quedemos en el mismo lugar. La mente no quiere que nos movamos de ahí porque es un mecanismo de supervivencia, que quedemos donde estamos, entre comillas, seguros. Entonces, la mente lo que te dice es preferible eh, malo conocido que bueno por conocer. Entonces, cuando la mente hace eso, realmente es un mecanismo de defensa. Directamente no puede encontrar razones que desvaliden ese estado emocional que tenemos. Y por Básicamente sería, no es no escucharla, sino prestar atención a lo que prestamos atención. Bien, y por ejemplo, recién hablábamos de una situación, digamos, por ejemplo, esto, no poder encontrar pareja, pero desde la bioneuroemoción también se pueden abordar, por ejemplo, síntomas físicos, malestares, digamos, o cuestiones, síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Totalmente, porque siempre detrás de todo síntoma físico hay una emoción, hay información. Entonces, siempre, por supuesto que desde este lado hay que tratar las enfermedades y los síntomas, pero hay que encontrar la emoción que se alojó detrás de ese síntoma, porque es parte de la sanación. Podemos decir que el cuerpo es un espejo de nuestro inconsciente, más allá de donde, Sí. como vos decías recién, de donde pongamos foco, ¿no? con la mente. El cuerpo realmente habla más que el lenguaje. El cuerpo realmente es el que no miente, el que dice, acá está pasando algo. Y por más que vos tomes un ibuprofeno, vayas al médico, soluciones esa cuestión que te llevó a este lugar, el cuerpo sigue hablando y vos vas a aplacar el síntoma. Mira, generalmente el síntoma se desarrolla cuando ya tenemos una situación de estrés que se viene repitiendo en el tiempo. Un pensamiento genera una emoción. Una emoción, cuando yo no la reconozco y no la valido, se ancla. Cuando se ancla y se sostiene en el tiempo, sin ser reconocida, genera estrés. Ese estrés sostenido en el tiempo trae un síntoma. Y un síntoma sostenido en el tiempo trae una enfermedad. ¿Y por qué, digamos, se hace tanto hincapié en la comprensión, en que el poder sanar a través de la bioneuroemoción es a través de la comprensión? Porque cuando vos comprendes lo que te pasa, te apoderás de lo que te pasa. Te apoderás, dejas de ser una víctima que algo externo, bueno, y ahí entra un poco un curso de milagros, ¿no? Un curso de milagros dice esto, que nada externo puede afectarnos y que nada real puede ser amenazado. Nuestro estado de salud es nuestro estado. La enfermedad no es parte de nuestro estado. Es una amenaza a nuestro sistema que está bloqueando nuestro estado de coherencia. Entonces, cuando aparece un agente amenazante en nuestro sistema, el cuerpo lo que hace es avisar.
acá hay algo que está mal y no es fiebre. Se manifiesta a través de la fiebre. No sé si me explico. Sí, perfecto. Podemos, pensaba esto, que cada síntoma, en vez de tomarlo como algo negativo, digamos, si le damos una mirada positiva, es información que nos está trayendo nuestro cuerpo, que es donde tenemos que prestar atención. Exacto. Y siempre, siempre donde se desarrolla ese síntoma es información. Lo que primero tenemos que hacer es mirarnos, mirar ese síntoma, porque ese síntoma habla. Una vez que lo miras, se puede decodificar y se llega a un punto que, no te miento, Mario, cada persona que tiene un síntoma o que tiene una conducta repetitiva, cuando se trabaja y entiende por qué ese síntoma llegó, es como que se desanuda un nudo y quedan en un estado de que ya saben lo que tienen que hacer para resolverlo, independientemente de tratarlo médicamente, por supuesto, ya saben cómo resolver eso, porque en realidad ha sido un conflicto que los viene atravesando durante mucho tiempo. ¿Y cómo es ese proceso una vez que se logró comprender, que se logró destrabar, podemos decirlo de alguna forma? ¿Cómo es ese proceso de reconstrucción? Porque también me imagino que debe ser muy fuerte cuando pasan los años que tenemos una creencia, una emoción tan arraigada, de repente, digamos, de desmitificar eso. Claro. ¿Cómo volvemos a arrancar? ¿Cómo es ese proceso de reconstrucción cuando ya llegamos al fondo de la cuestión? Mira, te das, primero que es como que te dan una bienvenida te das vos una bienvenida con vos misma, con esa parte tuya que vos sabés que está. Porque si, por ejemplo, mira, vos desde chica, por ejemplo, Débora, desde chica te dijeron que vos eh, que eres una persona que no ibas a poder, no sé, comunicar bien a las personas ni hablar bien con ellas porque eres una persona muy tímida. Te pusieron una etiqueta de Débora es muy tímida. Eso a vos te condicionó para toda la vida. Te lo puso a lo mejor tu abuela un domingo a la mañana en la mesa, que después la sintió tu mamá. Y vos, por supuesto que cuando somos chicos, esos roles los encarnamos. Y estamos ahí, vos estás en ese, yo soy muy tímida, entonces no, me cuesta todo. Has creado, tu ego creó un personaje en el que la timidez es fundamental. Cuando vamos a las sesiones y encontramos, por ejemplo, que a Débora le encanta comunicar, que le encanta hablar. Ah, no, a mí me encanta hablar, pero soy tímida. Entonces, cuando detectas que eso es una creencia, encontramos en qué momento se introyectó, quién, cómo, dónde, cuándo. En ese mismo momento te conectas con vos, con la Débora que ama comunicar. Y en ese momento, en realidad estás a una decisión, es elegir escucharte, tu autenticidad. Cuando vos te elegiste, ok, amo comunicar, pero esto es lo que me dijeron. O tal vez es una traba para poder saltar. El guardián del umbral, le llamamos nosotros en bioneuroemoción, a, a esas personas que generalmente tienen que ver con nuestro sistema familiar. El guardián del umbral lo que está haciendo es haciéndote que vos saltes con miedo ese paso que te va a modificar la vida y que lo tenés que hacer con miedo, pero porque te está indicando que ahí está tu destino. Entonces, cuando vos saltas, ese guardián te dice, Débora, sos muy tímida, tené cuidado, porque a vos te sentís incómoda, transpiras todas cuando hablas. Y Débora dice, ok, pero si es lo que a mí me está llamando. Bueno, en la sesión, cuando encontrás eso, las personas ya saben dónde lanzarse. Yo no tengo que decirles nada, ni el acompañante no acompaña a dónde ir, solamente les va limpiando el camino, les va mostrando por qué llegaron ahí, y ellos ya saben si es lo que tuvieron adentro toda la vida. Mientras que te escuchaba, pensaba en qué paradójico que generalmente esas personas que por ahí en la infancia son las que nos etiquetan o nosotros inclusive, me vino a la mente por ejemplo mis sobrinos, que uno por ahí incluso lo hace a veces desde el amor o desde el querer cuidar. Digo, qué paradójico que en definitiva esas después son la
las etiquetas que te van limitando, ¿no? Entonces pensaba también que me parece importante transitar, digamos, también ese camino sin enojarnos también, ¿no? Es como entender que, bueno, que esas Hay algo, personas... mira, hay algo que se Sí. llama, lo que tu observación es buenísima, porque hay algo que se llama homeostasis familiar. Realmente estamos en un sistema familiar en el que a todo el sistema, si vos querés romper algún patrón y salir del sistema, vas a incomodar a todo el sistema. Esta sagrada incomodidad, como bien ustedes se nombran, esta incomodidad incomoda al sistema. Entonces, la homeostasis familiar, ¿qué es? Cuando vos que eres una familia de médicos y querés dedicarte a la música, porque a vos te despierta la música algo adentro. Toda tu familia, consciente o inconscientemente, que esto es por eso de lo que te digo, el enojo no existe, porque esto es inconsciente. Cuando una parte del sistema familiar quiere salir, como va a desestructurar todo el sistema, lo traen. ¿Y cómo te traen? ¿Estás segura que vas a estudiar? Pero mira si tu papá y tu mamá tienen ya el consultorio listo, vas a ir a tocar la guitarra a tal lugar. Y es eso, es inconsciente, te traen. Ahí está el guardián del umbral, que generalmente es la familia y generalmente son los progenitores, que inconscientemente lo que quieren es que vos no muevas ese sistema, que a todos les costó muchísimo llegar y que vos sos parte importante, una pieza importante de ese sistema. Pero bueno, ahí está, eh, ahí está la riqueza de todo esto. Cuando vos salís, no solo que rompes con el sistema, sino que lo enriqueces, porque aportás información nueva, porque ese sistema familiar que no te dejaba mover, tenía sus polaridades también. Era un sistema súper estructurado, pero solamente entraba la información que ellos querían y digitaban. Cuando vos traes información nueva, amplias el campo del sistema y lo mejoras. Te va a costar, pero lo vas a mejorar. No solo vos, sino todos los que forman parte. Yo pienso los sistemas familiares como organismos, ¿no? Como organismos vivos. Y Literal. exacto, y justamente imagino haciendo una analogía de un cuerpo cuando tiene que tomar esa decisión de hacer algo nuevo, eso genera miedos, genera mucha ansiedad, ¿no? Pero bueno, hasta que se hace hasta que hacemos ese cambio, ese movimiento, y después ya vuelve a ser una zona de confort que no genera una nueva incomodidad. La incomodidad va a venir Mira, con otro progreso o con otra nueva desbloqueo de alguna cosa que podamos trabajar. una frase que yo uso mucho, que trabajo mucho, es de un curso de milagro que dice, y tus virtudes se te darán en forma de regalos envenenados. ¿Qué significa esto? Porque un curso de milagro, si hay algo que hace, es entrenar tu mente para que desaprendas lo que habías aprendido y aprendas a pensar de otra forma. Y esto que vos decís, me vino esa frase. Y tus virtudes se te darán en forma de regalos envenenados. Porque tus virtudes van a estar detrás de eso que te da mucho miedo. Entonces, cuando a mí alguna persona que viene a la sesión me dice, tengo mucho miedo de hacer esto, lo único que les digo es, sea lo que sea, hácelo. Porque el miedo es el que te indica que vos ahí vas a estar saliendo de un lugar conocido y vas a estar yendo a un horizonte que si se marcó es por algo. Hay que confiar en eso, ¿no? En definitiva, te escucho y no paro de... Digamos, hay algo que surge en todos los programas, que es que en definitiva las respuestas las tenemos dentro de uno, ¿no? Y te escucho en esto que el miedo es una señal, que, no, digamos, vos como acompañante lo que haces es ir despejando el camino. Y digo, qué fácil sería la vida si confiáramos, ¿no? En estas intuiciones que por ahí tenemos y demás, cómo nos cuesta, digamos, aprender a Y lo que pasa escucharnos. es Es como que que no necesitamos nos la validación del enseñan, otro. no nos enseñan eso. Nosotros estamos programados para seguir un sistema. Nuestra mente se programa para seguir una forma de, incluso hasta de pensar. Entonces, pensar distinto
ya es algo que desprograma nuestra forma de pensar. Entonces, el grado de complejidad que tiene romper con esto es enorme y requiere mucha valentía afrontar esto que aparte está en nuestra biología, chicos, esto es algo biológico, romper con con las conductas que se nos establecieron, o con las creencias, incluso con emociones que tenemos adentro que decimos, bueno, como decís vos, este miedo es un indicativo que tengo que ir por ahí. Romper con eso es ya la mitad del camino allanado. Ya más adelante vamos a hablar algo de ciencia, pero respecto a esto que vos decís, esto está probado, que generar un pensamiento nuevo requiere mucha energía para nuestro cerebro. Siempre las neuronas toman el camino más corto, que son las conexiones, las sinapsis que ya existen, y pensamos y nuestra cabeza trabaja en ese sistema. Y pensar cosas nuevas requiere mucho esfuerzo, y a veces estamos tentados a decirle a alguien, che, pero no puede ser, ¿por qué no pensás? Abrí un poco la cabeza y verdaderamente hay que ser responsable con eso, porque hay muchas personas que no es que no quieran pensar distinto, biológicamente, como vos decías, es muy difícil. Es muy difícil, pero más difícil es sostener un pensamiento, sostenerlo el pensamiento, lo que hace es generar una química en tu sangre que llega a un momento que agota. Generalmente se cree que pensar algo nuevo o hacer algo nuevo o romper con un patrón va a ser algo desgastante. En realidad es más desgastante sostener algo que no querés sostener. No solo que te desgasta, sino que a través del desgaste te enfermas. Sí, sí, absolutamente. No digo que ese sería el camino justamente que hay que tomar, pero Claro. la realidad es que es cierto, es preferible una incomodidad conocida que un beneficio desconocido, porque dar ese paso, pasar ese umbral, como vos decías, es luchar contra ese guardián, ¿no? Que te está reteniendo de este lado. El guardián lo que quiere, ese guardián, sea quien sea, lo que quiere es que vos te quedes en la zona de confort. Porque como te digo, vas a incomodar a todo un sistema. Pero realmente si vos querés, la gente cuando atraviesa el umbral, cuando llega al otro lado, cuando lo atraviesa, primero están agotados porque es agotador atravesarlo. Pero la vida cambia. Y no es que cambiaron el mundo, cambiaron la forma en la que veían el mundo. Entonces tienen un mundo nuevo y son dueños y protagonistas, que en bioneuroemociones llamamos el camino del héroe, porque el héroe empieza a ser realmente el protagonista de su nueva vida. Ornelia, me quedé un poco pensando en lo que hablábamos antes respecto de los síntomas físicos, ¿no? ¿Qué tan lineal es que un síntoma referido, no sé, por ejemplo, la garganta, está relacionado con una emoción? ¿Es directo eso? O sea, tenés un listadito, que como un checklist, que bueno, che, este síntoma tiene que ver con esto, este síntoma del corazón tiene que ver con esto, este dolor de rodilla tiene que ver con Mira, esto. eso era un poco, así empezó la bioneuroemoción, empezó con la biodecodificación. La biodecodificación habla en términos lineales, garganta, miedo a hablar, por ejemplo. Pero esto fue hace 20 años. Enric, que es el creador de este método, determinó que como las emociones son subjetivas, lo que para mí puede ser una tristeza absoluta, para vos puede ser la nada misma. Como las emociones son subjetivas, también es subjetivo el lugar en el que se alojan. Claro que generalmente, ahí sí tenemos, por supuesto, nuestros libros en el que hay una generalidad de las expresiones tienen que ver con, a lo mejor, el área de la garganta, o, por ejemplo, las angustias se alojan en el pecho, o el loop de pensamiento en la cabeza genera ciertos malestares, síntomas y demás. Hay una norma general, pero no lo hacemos puntualizado. Eso en bioneuroemoción no se hace porque se estudia, se trabaja el síntoma. No, garganta, miedo a hablar. No, porque todo es muy subjetivo. Encontramos el síntoma, vemos por qué vino el síntoma. Porque una cosa es no poder hablar porque
tuvimos un trauma con el lenguaje en la infancia y otra cosa es no poder hablar porque nuestros padres nos callaron a través de X situación. Eso modifica mucho si bien es el progenitor que genera el trauma, si es algo heredado transgeneracionalmente. Entonces, como cambia, porque todos somos distintos, entonces eso se trabaja, no es directamente proporcional una cosa con otra. Bien, y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un síntoma, ¿sí? Lo trabajamos, descubrimos cuál es la emoción que hay detrás de ese síntoma y, digamos, ¿cómo es ese proceso entre que descubrimos la emoción y cómo repercute en el síntoma? No sé si formulé bien la pregunta, pero lo que quiero es decir, ¿es lineal que listo, llegué a la emoción, desaparece el síntoma? Sí y no. Ok. Sí y no. Porque en realidad en esto nada es lineal, todo es subjetivo, pero sí hay un hilo conductor que va a unir esa emoción con ese síntoma. Generalmente una persona que, por ejemplo, una persona que yo acompaño después de una mudanza, empezó con una tos seca que no podía más. Claramente, ese cambio de territorio, desde la bioneuroemoción, el cambio de territorio, el cambio de espacio, se manifiesta en la garganta. Pero nosotros llegamos ahí entendiendo que también había una situación con su pareja, porque quería mudarse, en fin, había una situación muy puntual con su pareja y es verdad que la tos se fue, pero trabajó no solo la tos, sino la emoción que alojó la tos ahí. A través de la mudanza, a través de la tos, encontramos que esa persona no hablaba, no comunicaba una situación extremadamente importante que la tenía en este estado y realmente una cosa llevó a otra. Llevó a que destrabó ese bloqueo que tenía, que venía de su infancia claramente, de una herida de abandono en la que ella mantenía una estructura para que no me abandonen. Yo hago todo lo que vos querés para que no me abandonen. Bueno, son formas que trabajamos los distintos tipos de heridas, pero es un hilo muy finito que conecta y que destraba todo el sistema, incluida la garganta. Ornella, ¿cómo llegas con tu paciente, no sé cómo llamo, tu consultante, cómo llegas... El consultante, le digo yo a los consultantes. Sí. ¿Cómo llegas a trabajar sin generar alguna especie de culpabilidad, sino que el consultante lo que verdaderamente haga es tomar responsabilidad frente a esa nueva información? Bueno, eso que acabas de decir, Mario, es fundamental, porque no trabajamos con la culpa, sí con la responsabilidad de ser nosotros los que nos pusimos en esta situación. Pero entender que nosotros lo hacemos de una forma inconsciente, ¿no? Por eso es importante traer la información que hay en el inconsciente. Traer por qué vos te pusiste en este lugar. ¿Por qué vos elegiste desempeñar este papel en tu vida? Encontramos el momento en el que yo elegí funcionar así. Cuando vos encontrás la forma en la que elegiste funcionar, sí te haces responsable, pero también te haces dueño. Y sos quien tiene la llave para salir, para atravesar el umbral, por ejemplo, en este caso que hablábamos. Bien, qué interesante esto que estamos charlando. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y después cuando regresamos continuamos desarrollando. Sí, antes de irnos a la tanda, queremos comentarles, estoy haciendo una formación de liderazgo y coaching en el ITC, que es el Instituto de Liderazgo de Rosario. Y justamente estamos organizando un evento que se llama Cambia tu modo, cambia tu mundo, donde van a estar disertando Gabriela Greco y Antonio Marbelli, que son los directores del ITC. Por lo tanto, los invitamos a una charla abierta y gratuita. Es realmente muy interesante, así que los invitamos a todos. El miércoles 12 de noviembre a las 19:30 horas es online, así que quien esté interesado nos puede escribir por mensaje directo de Instagram en @sagrada-incomodidad y le pasamos toda la información. Así que bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Marcamos tendencias.
Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños. Bonaqua. Agua premiada por Mont Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonaqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Estamos de vuelta en Sagrada Incomodidad con Ornella y vamos a adentrarnos unos minutitos en el bloque de ciencia, ¿no? Donde traemos información para darle sustento a todo lo que se comenta en este programa. Como te comentaba Ornella, la ciencia también viene estudiando esto en paralelo, la ciencia dura, y tenemos una nueva rama que, digo nueva porque es lo más reciente en lo que es salud, que es la epigenética. Y la epigenética corrobora esto que estamos hablando de la bioneuroemoción. Hay unos estudios del doctor Bruce Lipton, que es biólogo celular y es autor de La biología de la creencia. Demuestra que nuestros pensamientos, emociones y el entorno pueden influir en la expresión de los genes sin modificar la estructura del ADN. Esto significa que las experiencias emocionales sostenidas, tanto positivas como negativas, pueden activar o desactivar ciertos genes relacionados con la salud, la inmunidad y la respuesta al estrés. Quiere decir que la bioneuroemoción se apoya en este principio para explicar y comprender y transformar, obviamente, nuestras emociones. Tiene un impacto significativo en el bienestar psicológico y físico. Ornella. Sí, hola. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Esto que vos decís, Mario, es, Enrique, es algo que no. Bruce Lipton es uno de sus grandes maestros, por ende nuestros también, de quienes estudiamos la bioneuroemoción. Y mira, vos sabés que para que se entienda un poco voy a bajarlo a tierra esto de lo que es la epigenética. A nosotros nos mostraron un estudio que se hizo en el año 1990, cuando ya se empezaba a trabajar la epigenética. Y era el siguiente. Se agarraron dos grupos de ratas, mamás, con sus ratitas, y a un grupo de mamás, a un grupo de ratas con su mamá, les daban comida diariamente. Entonces la rata criaba a sus crías en un estado de paz y tranquilidad. Y se fueron viendo las generaciones que vinieron de esa familia de ratas. En otra familia de ratas, a la madre le daban comida de forma mucho más espaciada y tenía que hacer que se gane el alimento para darle a sus crías. Por ende, el estrés que tenía esa mamá rata era mucho más grande a diferencia del otro grupo. Cuando
se estudió las generaciones que vinieron de ese grupo de ratas estresadas, genéticamente eran exactamente igual a la mamá que había criado esas crías. Pero el desarrollo, el recorrido cognitivo que hizo el cerebro de cada una de esas ratitas se vio totalmente modificado. A pesar de haber tenido la misma vida, a pesar de haber sostenido genéticamente el mismo gen, el estrés se había heredado. Las ratas de 4 o 5 generaciones debajo de esa mamá rata estresada todavía seguían teniendo estrés. No sé si se entendió el ejemplo. Me resuena mucho cuando, viste, está muy vinculado, por ejemplo, el trabajo al sacrificio, que por ahí generalmente se da en grupos familiares donde o se han atravesado situaciones muy adversas o ha habido cuestiones, digamos, de mucho sacrificio para salir adelante y demás. Lo vinculé con eso. ¿Puede ser que esté relacionado? Eso más que una herencia epigenética, puede haber. Eso es más una creencia de que el valor está asociado al sacrificio, o que el trabajo es igual a sacrificio, o trabajar de forma consciente es muchas horas de trabajo. Eso es más que una creencia. Para que eso sea epigenético y desarrollado, puede haber, por ejemplo, el cansancio crónico. Generaciones que han venido de trabajos excesivos, alrededor de lo que sería el trabajo, se genera un estrés y un cansancio. Entonces, generaciones que siguen pueden a lo mejor trabajar muchas menos horas que estas primeras generaciones que se agotaron, pero sí seguir sintiendo un cansancio que no es proporcional a lo que trabajan. Y ahí está epigenéticamente heredado. Bien. Y que para poder comenzar, digamos, un proceso de bioneuroemoción, digamos, ¿qué es lo que tenemos que estar predispuestos de alguna determinada manera? ¿Cómo se comienza ese proceso, digamos, de sanación? Mira, lo que vamos a sanar en bioneuroemoción es la percepción. Es ver cómo lo que vos ves que es tu problema puede ser un síntoma físico o puede ser, te dije el caso, una relación. Se trabajan mucho generalmente relaciones interpersonales o conflictos también para encontrar trabajo. Lo que se busca es desbloquear lo bloqueado. ¿Cómo se hace? Trayendo del inconsciente información y hacerla consciente. En realidad estás a un segundo de hacer ese traspaso, ¿sí? Generalmente lo hacemos en una sesión. Son sesiones de 90 minutos las que doy, son bastante largas y complejas. Las personas que acompaño terminan en este estado y de hecho repercute en su estado físico post sesión, porque es tanto lo que se remueve que genera síntomas físicos. Pero bueno, esto se llama recalibración, esto es algo que se corrige rápidamente. Pero son 1, 2 o 3 sesiones como mucho, porque es desbloquear lo que estaba bloqueado. Es empezar a ver desde otra perspectiva lo que veíamos como un gran problema. Y si bien, digamos, trabajás sobre el consultante puntualmente, antes decíamos esto, de que por ahí algo puede ser, el cansancio crónico decía que por ahí puede ser de generaciones que viene. ¿Se analiza también, digamos, esta historia familiar o vos solo te enfocás en el consultante y en la historia de esa persona? No, sí hay un componente transgeneracional, es la transgeneracional que le llamamos, y sí lo trabajamos, sí lo vemos, pero nunca en bioneuroemoción nos fijamos y trabajamos sobre lo externo. Sí podemos direccionarnos hacia ahí, porque encontramos, ok, sí, esto viene de generaciones, es un transgeneracional, le encontramos dónde nace la situación o el problema o el estrés, pero lo trabajamos en uno, siempre. De hecho, cuando trabajamos no hace falta transgeneracional con generaciones que ya no están. Incluso cuando trabajamos problemas vinculares actuales, no abordamos a la otra parte. De hecho, la utilizamos como maestro, porque
claro que así lo vemos, como maestro de una enseñanza que tenemos que aplicar y de una parte, es un espejo. La otra parte solamente nos refleja parte de lo que nosotros somos y tenemos, incluso nuestra parte transgeneracional. Ornella, ¿en qué se diferencia o qué se asemeja con otras terapias el acceso a ese inconsciente? ¿De qué manera lo realizamos? ¿Es se hace una relajación al principio? ¿Cómo el consultante obtiene la llave, digamos, para acceder a toda esa información inconsciente? Mira, a nosotros nos entrenan mucho la observación. La observación es algo que el ojo del observador, el ojo del acompañante, se entrena mucho y a través de los gestos, incluso también de la forma en la que se dice, nosotros como acompañante nos damos cuenta si lo que vos nos estás diciendo es un relato consciente, es un relato, es el cuento que te contás, le decimos nosotros, o generalmente las expresiones que vienen del inconsciente es eso que vos haces, no sé, cuando te levantás de la silla y hiciste esto, cuando me estás diciendo, no, lo que pasa es que mi mamá siempre es una persona tal cosa. Y esos micromovimientos, esos cambios sutiles tienen tanta información que no te imaginas. Entonces, de este lado, por eso generalmente les digo, yo hago preguntas puntuales y les pido a las personas que acompaño que no me cuenten ciertas cosas y me dejen observarlos, hablar lo que yo les pregunte. No dejo contar los relatos porque ahí estamos sosteniendo la creencia que nos trajo a esta silla. Entonces, si responden responden objetivamente, desde un lenguaje objetivo, le decimos acá, desde un lenguaje objetivo, de una forma cronológica, desarrollando una idea, una situación, desde este lado, no solo escuchando, sino observando, se ve mucha más información que la que sale de la boca. Ornella, me quedé pensando algo, antes decíamos de que, bueno, generalmente, digamos, estos condicionantes se dan por ahí en la infancia, con un familiar que nos dijo algo que eso nos lo apropiamos y nos condicionó. ¿Cómo hacemos para no convertirnos nosotros en esos guardianes, digamos, y limitar al otro? ¿Cómo se puede trabajar nosotros, adultos, para no condicionar a los niños de nuestro entorno, de nuestra familia? Qué buena tu pregunta, porque es la pregunta que me hago yo como mamá que soy, y entendiendo que, bueno, que mis padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y por supuesto con una mirada sumamente amorosa hacia todo maestro que se atravesó en mi vida. Pero hoy como mamá, primero que más que nada trato de tener un estado de coherencia enorme conmigo, porque todo mi estado es el que yo voy. Viste que los niños no hacen lo que les decís, sino hacen lo que haces. Entonces, desde ese lugar, desde esa gran responsabilidad, tomo responsabilidad primero conmigo, como mamá. Y después, una vez que digo, bueno, pero yo lo que siento ahora es esto y no puedo ir en contra de lo que siento. Entonces, a lo mejor mi hijo más chiquito me dice, pero quiero ir acá. Le digo, hijo, hoy necesito descansar. Y que él vea darme ese espacio de descanso a mí, no va a hacer que él crea que soy una mala madre. Le va a enseñar que darse el espacio para el descanso es parte de la vida. Que requiere mucha responsabilidad, ¿no? De tu parte. Generalmente esa situación lo que deriva es en la culpa de una mamá que no está atendiendo a una necesidad del hijo. Es un poco lo que vemos y lo que traemos, ¿no? De ese tipo de comportamiento. Pero es cierto, tomar esa información y actuar con responsabilidad como vos contabas. Claro, es que, mira, un curso de milagro dice que la culpa es la roca donde el ego construye su iglesia. Realmente la culpa es uno de los males de la humanidad, si vamos a tener que decirlo. Que no hay que confundir la culpa con algo de libertinaje y no me importa nada del otro. No tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con que la culpa y el miedo han sido los cimientos donde las religiones, los grupos políticos, todo este gran sistema que nos abarca, nos han construido a nosotros. Entonces, a través del miedo y la culpa, nos han digitado la vida. Cuando uno
de hecho, creemos que escucharnos a nosotros y hacer lo que sentimos está mal y nos da culpa. Y no quiere decir que vamos a aprender a no tener culpa. Vamos a aprender a sostenerla y llevarla. Porque no está mal tenerla, está mal guiarse solamente por la culpa. Somos observadores de nuestra forma de llevar la vida. Cuando uno va aprendiendo, bueno, con la bioneuroemoción en las sesiones, la gente va aprendiendo no solo a desbloquearse, sino a cómo funciona realmente. En realidad aprende a desaprender todo lo que lo que se ha venido forjando de las distintas generaciones. Y bueno, realmente la culpa es uno de los grandes males. Uno de los grandes males con los que yo más trabajo en sesiones es tratar de desmitificar esta parte y para poder estar en un estado de coherencia con nosotros. No va a estar mal escucharnos, no está mal dejarnos sentir. Y si somos madres, en mi caso, es la responsabilidad de decir, bueno, en este momento me escucho, me sostengo y después, por supuesto, que dejo un poco de lado esto y voy con el lado de la crianza y de mis hijos y después de mi profesión y después de mi marido y así. Pero siempre dándome mi espacio para que mis hijos, incluso las personas que me rodean, vean que es parte de la vida, mi propio espacio. Sí, pasa que la culpa tiene como... es más liviana que la responsabilidad. No solo para nosotros, sino es más fácil culpar que asumir nuestra responsabilidad frente a algunas situaciones. Siempre es más fácil ahí decir, la culpa es del otro. Es que eso es el victimismo, la víctima. Y la víctima es el principal manipulador. Por ahí nosotros creemos que manipular es hacer esto, hacer lo otro, dirigir o dominar. Creemos que dominar o dirigir es la manipulación. Y en realidad, hilando fino, es todo lo contrario. La víctima es quien manipula. Y nosotros utilizamos la culpa como mecanismo de defensa de nuestro estado victimista. Cuando nosotros somos víctimas, no tenemos la opción de cambiar porque el afuera es quien me perjudica. Y ahí entramos en una maroma realmente compleja porque le estamos dando el timón de nuestro barco a cualquier persona afuera, a cualquier situación afuera. Y ahí no podemos manejar y pasamos a estar en un estado perpetuo interno de ambigüedad, de no saber qué hacer para salir, pero porque yo no tengo la llave. Y sí, porque se la diste al otro cuando le echaste la culpa. Tal cual. En definitiva, digamos, es un poco esto, ser coherentes con nosotros mismos y ser coherente desde lo que nosotros sentimos hacia con los demás, ya sea un hijo, un sobrino, amistades, parejas, familias, digo, en definitiva, la palabra que engloba todo creo que es la coherencia, responsabilizarnos y esto, hacernos protagonistas de nuestra vida y de nuestras decisiones, ¿no? Y construir desde ahí. Es la palabra mágica, la coherencia. Y no solo que decir coherencia con la gente de afuera de nuestro entorno, sino la coherencia interna realmente va a llevar a que todo tu exterior te refleje tal cual. Pero, a ver, ponernos en un estado de coherencia que sería pensar, sentir, decir y hacer todo alineado en una misma línea, es un acto que realmente es muy difícil porque implica sostener incomodidades que no estamos muy dispuestos a hacerlo. Pero siempre sabiendo que cuando yo estoy en un estado de coherencia, se refleja en paz. Si yo estoy en paz, generalmente suele haber un estado de coherencia total. Y eso va a hacer que estar en paz y en estado de coherencia, lo que se refleje afuera, va a ser linealmente con mi estado interno. Escuché una vez que esto de la coherencia, ¿no? Era como nosotros vibramos, somos seres que somos vibración, de eso hoy también claro. La ciencia lo avala. Entonces tenemos una vibración cerebral, una vibración en nuestro corazón, en nuestros cuerpos áuricos también. Y esto que vos decías de la coherencia es que vibren en armonía, ¿no? Entonces lo que transmite esa coherencia
es una sinfonía. Si no estamos vibrando con coherencia, o sea que tenemos una vibración en la mente y otra en el corazón, por ejemplo, lo que generamos es ruido. Y el ruido generalmente está asociado también con el caos, o si queremos decirle, no sé, falta de paz. Totalmente. Pero hay algo esperanzador. Lo que decís es real, es así, Mario. Hawking, que en su escala pone la coherencia realmente en un estado de dividir de una calidad de vida óptima a no óptima. O sea, partiendo para la coherencia, lo que primero te pone es un estado óptimo de vida, de completitud, de plenitud, de paz. Bueno, y ahí vamos subiendo y escalando. Pero déjame decirte que después, sí, hoy hay muchas personas, todos prácticamente tenemos ese ruido interno, porque sostener la coherencia es casi imposible todo el tiempo, pero después de ese caos que vos decís, de ese ruido, siempre viene la alineación. Cuando estamos en coherencia, de decir, ok, estoy en un estado de caos, si yo puedo sostenerme y entender que estoy en ese estado, buscando la coherencia, se llega al orden. Es como un trabajo de todos los días, ¿no? Lo pienso y digo, todo el tiempo tenemos que estar recalibrándonos en ese sentido, a escucharnos, a repreguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Creo que no vamos a lograr... lo tenemos que trabajar, a eso voy. No sé si se puede lograr hacer en automático. Es algo en lo cual tenemos que traer conciencia y ejercitarlo. Sí, tal cual. Hacer consciente que tenemos que desaprender. La palabra desaprender es una palabra tan espectacular hoy en día, porque hay tanta acumulación de información, acumulamos tanta información, que llega un punto en el que nos desinformamos. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahora, en vez de informarnos, es a desinformar y desaprender lo que hemos aprendido. Porque los hemos aprendido mal. Porque si no, a vos te dijeron que, por ejemplo, trabajar 15 horas al día significa ser un hombre productivo. Eso es algo que te va a llevar al agotamiento total. No quiere decir que por necesidad uno no tenga que hacerlo muchas veces, pero eso es una creencia, eso es una forma de sostener un estado que no nos pertenece. Desaprendiendo es como empezamos a dejar el campo un poco más llano para dar las huellas y a abrir el camino hacia donde nuestro estado interno, como dijo Mario, el corazón es una válvula que emite más vibraciones y más frecuencias que el cerebro, 7 veces más. Entonces, cuando vos decís tengo una corazonada, en realidad es una información fidedigna de que tenemos que ir por ahí, porque ese campo está trayendo información, bueno, ahí ya nos meteríamos un poco más en cuántica, pero ese corazón te está trayendo información realmente que está más adelantada en el tiempo. Entonces, cuando vos decís, viste, tengo una corazonada, esa es información que viene, que la trae el campo. Que en otro momento entraremos ahí de dónde viene, pero esa información es la que tenemos que seguir. Por eso, como decís vos, sí, es algo diario desaprender, volver a construir y aprender y escucharnos en coherencia. Es hermoso esto que traes y la verdad que es súper interesante para seguir desaprendiendo. Ornella, para nuestros oyentes, quienes están del otro lado, quienes les interese acercarse a vos, contactarte, ¿nos querés comentar cómo lo pueden hacer y cuáles son estos servicios que vos podés ofrecer? Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, ornella.caprari. Ahí tienen, bueno, en el link, en la bio, tienen toda la información que les puede llegar a interesar. Se contactan ahí y generalmente lo que hago es trabajar con sesiones y, bueno, una vez que hacemos algunas sesiones, después sigo un poco más acompañándolos porque cuando uno desaprende y entiende que vio la vida de una forma y ahora la ve de otra, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, sí puedo hacer, sí hago esos acompañamientos para sostener este proceso y este cambio que todos toman. Pero bueno, me pueden encontrar ahí y con gusto puedo acompañarlos en las sesiones. Bueno, Ornella, un placer haberte tenido como invitada. Nos encantó poder desarrollar esta temática. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado en Sagrada Incomodidad.
Muchísimas gracias. Gracias a los dos por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Ornella. Les recordamos a todos que pueden ver este episodio grabado en YouTube, en Sagrada Incomodidad. Pueden seguirnos en Instagram y los invitamos al próximo episodio a incomodarse con nosotros y no tengan miedo. Siempre hay dos palabras que resuenan mucho en nuestro programa, que son conciencia y responsabilidad. Los invitamos a eso, al autoconocimiento, a tomar conciencia de lo que hacemos y responsabilizarnos con eso. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.